Buenas noches, queridos asociados y otras personas que estén conectadas con nuestra plataforma. Buenas noches, licenciada Buenas Osorio. noches. Pues aquí nuevamente su Comédica, llevándoles un poco de información, educación y temas que le puedan servir en su diario vivir y en su crecimiento. Reciban un saludo de parte del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y este Comité de Educación. Hoy, dentro de todos los temas que llevamos, variados, vamos a tratar uno que creemos les va a ser muy sensible. Siempre ha sido muy importante, pero hoy con esta crisis que vivimos y la importancia que ha tenido, por ejemplo, el emprendedurismo o manejar adecuadamente las finanzas, cobra mayor importancia, ¿verdad? Totalmente. Nuestro tema ahora es el uso de la contabilidad básica, su importancia e impacto en los negocios. Nos acompaña una experta, licenciada Elena Osorio. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, doctor. Gracias. Bueno, darles las gracias a todos los que nos acompañan del otro lado de las pantallas, de su computador, de su teléfono celular. Y antes que nada, pues agradecerle, doctor Gregory, por la invitación, también extender este saludo al Consejo de Administración de Comédica, a su comité, que sin duda es un comité con mucha visión, no solo en la parte de ofrecer productos financieros, sino también el complemento más importante, que es la educación financiera, que hoy en día pues es un privilegio para aquellos que la conocen. Muchas gracias, qué lindas las palabras, realmente. Comédica se precia de eso, de fortalecer el conocimiento de los asociados. Claro. Y educar financieramente, porque Así no se es. trata, yo en palabras coloquiales lo digo, no se trata solo de enchillar a la gente, se trata de que el uso de los productos financieros le sirvan para crecimiento. Así es. ¿Verdad? Antes de darle la palabra y en su presentación, pues quiero recordarle a todos los asociados y otras personas que estén conectadas, pues que nuestra plataforma es libre, y que además los videos estamos transmitiendo por Facebook y por YouTube Live, y que estos videos quedan en ambas plataformas colgadas en las páginas oficiales de Comédica DRL. Muy bien. Sin más, la muchas presentación gracias. es tuya. Bueno, muchas gracias nuevamente, doctor. Darles la bienvenida a usted, que está también del otro lado, a este par de minutos tan importantes que la vida nos va a permitir tomar, y es hablar hoy en día acerca de la importancia de la contabilidad básica. Vamos a partir de conceptos o elementos básicos, sustanciales, pero el propósito realmente de estos minutos es básicamente conectarnos con nuestros números. Y así como lo citaba pues el doctor, ¿verdad? Conocer los rumbos u orientaciones del manejo de nuestros productos financieros, que sin duda hoy nos van a dar un valor agregado, no solo a nosotros como personas en nuestras finanzas personales, sino también además a los negocios, que como usted muy bien cita, nos encontramos en tiempos extraños de cierta forma, en tiempos en los que muchas empresas no estaban preparadas para estas situaciones de pandemias, de enfermedades, de cambios climáticos, de aumento en el costo de los productos y de los cambios sustanciales que han habido también en las cadenas logísticas. Todo esto, si nosotros no nos hemos preparado financieramente y no hemos creado esos bastiones financieros en nuestro negocio, pues vamos a tener de repente algún tipo de dificultad que podría poner en riesgo a cada uno de nosotros, además de los negocios en sí, ¿verdad? Nuestros sueños, porque muchas veces debemos de conectarnos con la idea de que los negocios son sueños realizados por emprendedoras y emprendedores que han decidido pues darle empuje a la parte económica a través de una visión de negocios, en los cuales pues muchos sin duda han sido muy exitosos. Entonces vamos a ir reconociendo varios conceptos. Yo les recomiendo del otro lado de la pantalla que usted vaya realizando sus anotaciones, sus aportes, su valor agregado, a fin que podamos enriquecer también desde este lado con sus conocimientos. Quiero comenzar desarrollando un tema muy sensible y lo vamos a ver a través de la siguiente frase. Nos cita: a través del conocimiento y la disciplina es posible lograr la tranquilidad financiera para todos. Un empresario por ahí y un reconocido financiero de Estados Unidos. ¿Sabe, doctor? Me permito platicarle
que la mayoría de nosotros queremos encontrar el éxito, ¿verdad? Y tener una vida extraordinariamente saludable financieramente, y creemos que la única salida es ganarnos el boleto de la lotería, ¿verdad? Esa es como lo común, lo que Claro. todos quisiéramos o soñáramos. Pero en esta oportunidad yo vengo a hablarle de acciones reales con los que usted pueda tener una vida extraordinariamente financiera, en el cual usted se encuentre en un equilibrio entre su vida personal, su vida familiar, que sin duda afecta muchas veces, y viceversa, ¿verdad?, a los negocios o a la familia, y encontrar esos principales enfoques que todos los emprendedores, los empresarios y aquellos que ya están pensando en levantar un modelo de negocio y ser parte de este tejido social que acompaña a El Salvador, más de 337,000 empresas, microempresarios o pequeñas empresas, de los cuales sin duda tiene un efecto fuerte en nuestra sociedad. En el último censo de Digestic citaba que de esos 337,000, que sin duda ha crecido por aquellos fortalecimientos o impulsos que a nivel también de la banca privada y de la banca estatal ha ido a fortalecer, ha ido a recrear la microempresa, estos sin duda se han expandido. Somos más de 337,000. ¿Qué efecto surge eso en la economía? Está garantizado a través de este último estudio de censo de la microempresa a través de CONAMIP y de la Digestic, donde decía que las pequeñas empresas tienen de 1 a 3 empleados y las más grandes de 10 a 50 empleados. Entonces aquí estamos hablando de aspectos económicos y de aspectos también que tienen que ver con la estabilidad inclusive de un país. Entonces vamos a conectarnos con esta clase de ideas. Todos, y yo desde acá, desde el otro lado, le quiero comentar que yo me he enamorado de los números desde pequeña, ¿verdad? Desde los 15 años yo reconocí que las finanzas era un mundo invaluable, ¿bien? Que ahora, hoy en día, la decisión de querer estar informado se vuelve y se transforma en poder para todo empresario. Hoy en día tenemos muchos retos a la hora de iniciar un negocio. Hay muchos factores que van a ser de carácter interno y de carácter externo, de los cuales no vamos a poder tener ningún tipo de control. Entonces, esto va a superar incluso más allá que mi propia idea para lograr conseguir efectivamente el éxito de ese sueño de negocio. Nosotros debemos de garantizar que contemos con recursos disponibles y además desarrollemos una planificación estratégica. Los negocios o la contabilidad, en el cual ya vamos a empezar a hablar de esta materia, básicamente funcionan bajo estos pilares. Primero es la idea, pero la idea debe de ir más allá, debe de ir de obtener o de encontrar recursos disponibles líquidos. La siguiente es la planificación estratégica y no vamos a dejar de lado sin duda el liderazgo. Y es acá donde se determina cómo funciona el negocio. Quien determina cómo funciona la compañía es únicamente su dueño. Y ahora vamos a ver cuál es una de las herramientas claves de la contabilidad y cuáles de ellas nos van a dar un buen provecho de información. Vengo y saco una consulta en general también para para los que están detrás de cámaras de sus celulares, y nos digan, ¿nos proporciona hoy en día la contabilidad tradicional información actualizada o no? Aquella que nos acostumbramos, en el cual en algún momento nos empezaron a citar a Luca Pacioli con la partida doble, a aquellos conceptos donde hablábamos de los libros de los sumerios, de los griegos y los escribas, porque desde allí viene el concepto de contabilidad. La contabilidad en sí ha nacido históricamente con el hombre. ¿Por qué es una de las profesiones más antiguas? Porque el hombre, la mujer, ha creado patrimonios que ha deseado en algún momento establecer controles,
contabilizar, contar, desde los panes, desde las reses, desde los productos que en algún momento llegaron a constituirse patrimonio, debíamos de establecer cuánto y cómo se valoraba. Entonces, la contabilidad, las finanzas vienen desde el nacimiento en sí del hombre y de un proceso de evolución financiera. Oí un comentario ahí histórico, como lo estaba mencionando, licenciado. La contabilidad nace cuando se crea el superávit. ¿Es Es decir, correcto? que allá cuando eran nómadas, pues solo eran recolectores, pero se asienta como humanos y ahí crece el patrimonio, como usted lo ha dicho, y entonces había la necesidad, tal vez no en una forma de herencia hacia mis hijos, pero sí en la comunidad, saber qué y cuánto estaban produciendo. Y como lo dijo, una de las primeras evidencias están en los babilonios, vean, las Así primeras es. tablillas de contabilidad. Así es, doctor. Entonces, vemos que esto, lo que ha sucedido con la contabilidad es que ella ha evolucionado. Bien, ha evolucionado de la mano de la ciencia y de la tecnología. Ahora, si no nos conectamos de esa manera con el concepto contable y dejamos de estar casados solo con el concepto de contabilidad tradicional, aquella que me obligan a tenerla, aquella que yo no comprendo ni diluyo, ni absorbo de forma eficiente esa clase de información, entonces vamos a estar errados en sí en el concepto, porque ella pues ha venido en un proceso evolutivo. Existen diferentes tipos de contabilidad y una de ellas, quiero comentarle, que ha trascendido a la marca de plano históricos o de registros que pasaron el día de ayer. Normalmente, ¿qué es lo que sucede con los empresarios o los emprendedores? Llevan sus documentos y entregan a un contable lo que ya aconteció, las decisiones que usted decidió tomar hace un par de días. Desde allí, la posibilidad de decisión ya no existe, ya sucedió, ya es histórica. Entonces ahora nosotros debemos de sacar un buen provecho de lo que sucedió anteriormente para tomar y formar nuevas decisiones financieras e identificar si estas van a traer profit, ¿verdad? O beneficios. Eso no importa, doctor, si es de beneficio público o de beneficio privado. Todos los negocios han nacido con la idea de generar profit, porque si no, no es sostenible un negocio que se dedique a dar rentabilidad, ¿verdad? O un negocio que a través de sus profits puede beneficiar a toda una sociedad a través de múltiples proyectos como públicos, como ONGs o como sociedades. Entonces, una de las garantías que nosotros debemos de identificar en la nueva forma de la contabilidad es la contabilidad gerencial, en la cual yo me voy a tomar un poco más de tiempo en estos minutos, doctor, para tratar de trasladarle a las personas que nos acompañen, ¿verdad?, a desarrollar esta sensibilidad y esa necesidad de querer entender cómo me puedo beneficiar o me puedo afectar. En el último diplomado de finanzas bancables avanzadas, les citaba, ¿verdad?, a los miembros que nos acompañaron en este diplomado que duró más de 6 meses, les comentaba, lo único que el ser humano no puede volver a restablecer es el patrimonio. Aunque usted decida trabajar más, sencillamente lo que no se administró bien ya no es retornable, se dio por perdido. Entonces vamos nosotros mismos degradando nuestra posición financiera. El día de ayer que estuvimos en compañía de los miembros honorables de la ciudad de San Miguel, les citaba, por ejemplo, que en el caso de la contabilidad debemos de identificar cuáles son los puntos tradicionales de dolor para dejarlos un poco atrás y estar claros en lo que vamos a hablar. Muchos de nosotros, al percibir esa contabilidad tradicional, doctor, de la cual referíamos, de puras anotaciones, de que hay un contador por ahí con unos lentes grandes, ¿verdad? Y de esos que llegan hasta las 2 de la madrugada y no tienen familia, como es normalmente como nos figuramos este profesional, quiero comentarle que normalmente existen estos puntos donde las personas dicen, a mí la contabilidad no me sirve de nada, al contrario, Lick, pierdo patrimonio porque tengo que pagar los honorarios a un contable. Bien. Siguiente condición que normalmente, o paradigma que normalmente se escucha bastante en este medio es, no estoy seguro
si mis registros son apropiados, si se está documentando o si yo incluso conozco hasta dónde me puedo beneficiar para una causa, por ejemplo, del tributo, ¿bien? Y yo siempre digo, muchas veces nosotros debemos de evitarnos problemas. La tecnología ha avanzado, las instituciones gubernamentales han cambiado, se han tecnologizado y a través de ese concepto significa que ya van un paso adelante. Ya nuestras declaraciones están llegando en vivo, nuestros estados financieros están siendo procesados en vivo y vamos a otros cambios más drásticos que también ya tiene la región. Entonces nosotros debemos de evitar el tema tan delicado, doctor, como es la evasión fiscal. La evasión fiscal comienza a través de mis gastos y de mis ingresos y de lo que poseo. Ahora, no es natural que una persona no se logra encalzar la información, no logra un encuadre financiero que, por ejemplo, una persona logra de ingresos, póngale un ejemplo que cito, $50,000 y en su cuenta tiene $500,000. Ahora hay leyes aparte contingentes como la ley contra el lavado de dinero y activos donde nos van a preguntar constantemente la banca regulada como la banca no regulada, los sectores cooperativos o microfinancieras, nos van a consultar cuál es el origen y procedencia de esos fondos. Entonces, es allí donde un estado financiero apropiado que cumpla con las características mismas de un estado financiero estén revelando de forma confiable, fidedigna, objetiva y con pleno conocimiento de que lo que yo hago está documentado. Bien, lo siguiente es que en esto nos topamos también con una serie de profesionales, muchas veces con ciertos prejuicios o ciertas malcriadezas para quienes deciden contratarlo, llegando al punto de no querer ni siquiera explicarle al dueño y al generador de la información que es usted o somos todos nosotros, el quererle explicar cómo hacer las cosas. Y muchas veces nos topamos con aquellos donde han definido un concepto propio, ni siquiera lo que dicen las leyes, sino lo que considera él a su conveniencia o a su causa, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros debemos de aferrarnos, tomar lectura de aquel contenido que me va a dar valor agregado, porque a partir de lo que yo conozco, sin duda voy a tener un resultado y cuando me traiga un estado financiero, inmediatamente nosotros digamos, yo no poseo estas cuentas por cobrar que usted me registra aquí. Yo debo más y en mi pasivo solo se me reflejan ciertas deudas o, por ejemplo, no es el valor que me dice el estado de resultados al final del año, ¿verdad? Ahí donde normalmente las personas andamos evaluando los ejercicios fiscales allá en el mes de marzo, en el mes de abril, los contadores nos dicen, ganó 40,000, ganó 50,000. Yo siempre lo digo en todos los diplomados y en estas conferencias. Si en un estado de resultados a usted le dice ganó tanto, el profit o el beneficio o el resultado o el retorno de esa inversión es tanto, en algo, doctor, tiene que estar reflejado. Y hay dos vías. La primera vía es que si le dicen 50,000 o 40,000 dólares, tiene que estar evidenciado en una cuenta de banco, en una caja o la vía de inversiones, pero cuando usted no conecta esas dos situaciones, significa y es muy probable que el estado financiero no sea correcto. Y al tener determinada esa cantidad de utilidades, eso me va a afectar además a mi bolsillo, porque significa que yo voy a pagar la imposición fiscal sobre la rentabilidad que en ese momento me ha determinado mi contable y que muchas veces no es cierta. Correcto. Entonces, la siguiente condición es que no existe ese grado de retroalimentación o feedback de parte del negocio. Muchas veces el emprendedor, el empresario es visionario y son de los que pegan como los martillos, fuerte, ¿verdad? En la parte de los negocios y delega la contabilidad, las finanzas, muchas veces en personas que no tienen los conocimientos adecuados para ese tipo de empresa o que no la conocen. Y entonces desde allí ya me están a mí sometiendo a un riesgo financiero y a medidas también de corrección fiscal, que sin duda pues van a decrementar, van a generar un decremento en mi patrimonio. Entonces, aquí
donde nosotros debemos de estar muy pendientes a razón de estas situaciones que pueden acompañar esa idea muy positiva, esa idea muy innovadora que usted quiera realizar en su negocio. Las siguientes condiciones es que existe de repente una contabilidad pero sin rumbo o sin orientación. En la contabilidad gerencial, quiero comentarle, doctor, que se hacen planificaciones o planeaciones financieras, ¿bien? Donde se ajusten a la parte estratégica del negocio, donde se ajuste a los activos, con lo que cuenta, los software que cuenta la empresa y también a los gerentes. Es decir, hacemos un componente entre la proyección, lo que poseemos y en quién lo delegamos. Y ahí está el éxito realmente de las finanzas en un negocio. Lo siguiente es que pueden existir inducción de costos y gastos que nos vayan a meter en problemas o los famosos gastos no deducibles, donde tenemos nosotros, cada uno dueño de esta información financiera, que reconocer que no se nos permite, en este caso, incorporar como un gasto deducible para efectos de renta que van pegados, son hermanos, ¿verdad? Estamos entre la hermana mayor y la hermana menor. Y si esta, en este caso, se mete su contable o su parte financiera a ingresar estos gastos, sin duda, doctor, más temprano que tarde, con esta innovación tecnológica, con este cruce de información y con este mundo tan contemporáneo y globalizado, donde ahora hay un lenguaje universal de negocios y es los números, ¿bien? Donde un tercero los va a poder leer e identificar las líneas de su balance, las líneas del estado de resultado que pueden ser incongruentes a la industria. Y ahí seguimos generando esa posibilidad de esa bola de nieve que tarde o temprano va a llegar a su punto, como todo en la vida. Bien, con eso, doctor, quiero hacer el llamado, ¿verdad?, a quienes nos acompañan de igual manera a tomar control de estas situaciones que hemos enunciado a fin de que podamos realizar nuevamente un recorrido a partir de cero y encontrar el beneficio realmente de nuestra contabilidad. La contabilidad como tal es por definición un sistema de control que nos invita a registrar los ingresos y los gastos de un negocio. Bien, sencillo y fácil, práctico. Esto nos va a implicar en algún momento que ese estado financiero va a determinar el termómetro de la empresa, cómo va, si está frío, si está tibio, si está caliente. A mí, doctor, me encanta la profesión médica y me decía, yo le hacía más bien la consulta a un médico y le decía, ¿en qué momento el cuerpo puede dejar de trabajar? ¿Cómo puedo comparar yo mis números con un cuerpo? Y nos simplificamos y me dice, la sangre, Elena, la sangre. Entonces, ahora que comparamos el mundo de los negocios y las empresas, la sangre o el líquido es el cash flow. El efectivo que poseemos va a determinar en gran medida el éxito o el fracaso de mi negocio. Y es el cash flow el resultado de las decisiones financieras que en algún momento hemos decidido tomar o no tomar. Bien, entonces aquí pues vamos a identificar que una vez nosotros tengamos esta claridad de qué es la contabilidad, que no es nada más que un proceso, ¿verdad?, de registro, ahora sí debemos de sacarle un buen provecho a ese recurso de información para conocer si la salud de la empresa está o se ha perdido o se ha deteriorado. Me gustaría remarcarle, licenciada, aquí lo que dijo al principio, ¿verdad? Esto pone de evidencia el cambio de la apreciación hacia la contabilidad. Lo dijo en el inicio, pues la mayoría estamos acostumbrados a llevar una contabilidad para cumplir un requisito impositivo. Correcto. Comúnmente, llámese IVA o renta. Y lo había dicho usted, ahora vamos a una contabilidad más interactiva y no le quisiera llamar de análisis, porque la palabra análisis suena como a complejo, ¿verdad? Sí. Le podría decir predictiva.
¿verdad? Que me ayuda a saber hacia dónde voy a caminar y qué tanto puedo caminar, Así ¿verdad? es. Entonces, ese es el cambio. Y obviamente para los asociados y otras personas que están aquí, un punto que comúnmente se ha dicho cuando usted dijo los datos, el 90% de los emprendimientos fracasan en el primer año de vida. Sí. Y eso ocurre por esto, porque no se tiene claridad en la administración, en la contabilidad y obviamente el siguiente paso en la administración financiera de su negocio, ¿verdad? Totalmente, doctor. Fíjese que es bastante curioso porque normalmente cuando se comienza un negocio están bajo dos impulsos. El primer impulso es la idea, ¿verdad? El segundo impulso que de repente empezamos a comentar o a crearnos a nosotros mismos, la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Con cuántos recursos líquidos cuento para poder echar a andar esta idea? Es bastante curioso porque el tema de la finanza realmente no es como tal el problema de la financiación, como muchas veces nosotros creemos, sino en el conocimiento, en lo valioso de la información financiera que poseo. Y es ahí donde muchos empresarios a nivel mundial le dicen, si tenés la idea, hacelo con los recursos que tenés. Una vez has despuntado y has encontrado ese punto de equilibrio, tú vas a ser financiable para cualquier tipo de banca privada o banca, en este caso pública, como hoy en estos últimos años, pues lo hemos visto, donde, doctor, no podemos negar que sin mayores procedimientos, sin mayores incluso análisis de comportamiento, de scoring muchas veces de las personas que tienen una idea de negocios, le ha sido desembolsada cierta cantidad. Pero ¿qué pasa, doctor? Lo que ocurre es que cuando no existe la educación financiera, no le vamos a poder sacar provecho al dinero. Entonces vamos a empezar a tomar decisiones erradas o complejas o que incluso en vez de incrementar mi patrimonio, lo decremente. Y ahí es a donde muchas veces encontramos de que o tenemos la idea de que produciendo más se genera más. Y eso quiero comentarle, doctor, que puede entrar en un dilema. Porque cuando crecemos sin una planificación, sin una educación financiera y sin darle el valor al dinero que poseemos o a los activos que podemos poseer, entonces va a ser más dificultoso, ¿verdad?, la escalada de esa idea de negocios. Entonces debemos de tener muy presente ese concepto. Me trae a la mente la historia de las pupusas, de las pupuserías. ¿Cuántos hemos dicho, mira, aquella pupusería es bien buena, ricas las pupusas, ¿verdad? Y lo chivo es que te atienden bien rápido. ¿Por qué? Posiblemente no tenía la clientela que en otro momento dije, no, fíjate que hoy ya no sirven. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no lo saben. Probablemente su pupusa era muy buena, pero no estaba preparada para mantener la calidad con un aumento de la clientela. Correcto. Así le hago otro comentario, por ejemplo, en ese sentido, porque esa es la parte que ocurre. No voy a hacer propaganda, pero con mi hijo que estudia cosas similares a la suya, pasamos por una venta de comida, pollos rostizados, que tiene fama. Y me dice, mira, este debería estar en Uber Eats y en Hugo y en esas otras plataformas. Mira, le digo, ¿y si no está capacitado? Y si pierde el negocio porque no puede acompañar la demanda que tiene. Entonces, eso es lo que te da el salto de la contabilidad al uso financiero. Tú te preparas a los eventos que van viniendo y a tu propio crecimiento. Así es, doctor, muy atinado su ejemplo y suele suceder en esa y en casi todas las industrias donde si no tenemos claridad de cuánto es lo que estamos produciendo a razón del esfuerzo, a razón de la innovación o a razón de los cambios que todos los días tenemos, vamos a tener posibilidad de pérdida de oportunidad y es lo más caro que nos puede suceder. Recordemos que hoy por hoy en El Salvador, por ejemplo, para que alguien le pueda dar un crédito o un capital de trabajo semilla o un capital en sí de trabajo o de inversión, lo primero que le van a solicitar a usted son sus estados financieros, porque los estados financieros, platicábamos también en una charla, esto se asemeja, doctor,
a las notas como cuando estudiamos en el colegio o en la universidad. El estado financiero es la nota de un empresario o de una empresaria, ¿correcto? De un desempeño. Y habla del desempeño, correcto. Entonces, entre mayor estructura, mayor procedimiento, mayor manejo de los costos yo tenga, yo voy a tener saltos de oportunidad. Usted lo citaba, por ejemplo, ¿qué le sucede a las industrias cuando no hay esa sensibilidad de las finanzas o del buen uso de los recursos? Cualquiera puede decir, yo necesito vender más, pero ¿a costa de qué? ¿De la productividad o eficiencia o de castigar a mis productos? Lo que usted citaba, las pupuserías. ¿Qué sucede? Disminuyen la cantidad de queso, la calidad de la masa, y entonces, ¿qué es lo que ocurre en el negocio? Tiempo de cocimiento, solo por correcto, tienen demasiado correcto. Entonces, muchas veces cuando esos costos, doctor, nadie los ha analizado, solo se ven líneas frías ahí que dice algo que nadie sabe ni siquiera cómo se calculó, ¿verdad? Por parte de un contable tradicional. Entonces, desde allí, doctor, es muy probable que nos vayamos a equivocar en la decisión de nuestro negocio y recordemos, en la decisión de nuestro sueño de crecimiento, bien, de nuestra estabilidad. Entonces debemos nosotros a esta altura reconocer que la contabilidad existe y de diferentes formas. Existe la contabilidad de costos, que es elemental en un negocio. Quien no conoce los costos en su negocio es como tener un tuerto, nada más con un ojo estamos viendo. Es elemental y debe de ser parte de los propósitos al iniciar un negocio, cuánto me cuesta a mí colocar o desarrollar una idea de negocios. La siguiente es la contabilidad fiscal, de la cual debemos de tener mucho cuidado, estar muy pendientes de pagar nuestros impuestos, incluso de provisionar el pago de los impuestos. Normalmente, ¿qué sucede? Que cada mes genera una utilidad y muchas veces cuando no reconocemos esta parte financiera, nos alegramos de lo que nos quedó ahí. Pero no nos hemos preparado para aquel momento donde nos dice el pago de tus impuestos es tanto. ¿Cuáles son las decisiones en ese momento desacertadas que las personas pueden tomar? Decidir tener $40,000 y decir tengo $40,000, no sé qué hacer con ellos, y decidir ir a comprar un activo, por ejemplo, un vehículo. No está mal, no, pero ¿es apropiado al aguante financiero de ese negocio? Correcto, ¿lo necesitas o no? ¿Cómo lo piensas explotar? Porque cada vez que constituimos ese grado de inversión, a la par van gastos de depreciación, que de igual manera, si mi contable no sabe que yo compré un activo, nadie registra el activo en mi balance, en mi contabilidad tradicional, y nadie reconoce el gasto de depreciación que ese activo me va a generar. Ya que está hablando de esos dos términos un poco malentendidos, porque los combinan costos y gastos, costos y gastos. Sí. Es una parte que también, en parte de mi capacitación he visto y oído, que uno de los errores comunes es no saber qué costos y qué gastos van al negocio. Así como empezaba diciendo usted, realmente el emprendedor o emprendedora, pues no es solo el negocio, tiene una vida familiar, tiene una vida personal y puede confundir y cargar a su empresa con costos y gastos que no tienen nada que ver con ella. Y entonces, por consiguiente, como tú decías, lo que va a lograr es demeritar sus activos o su patrimonio, Sí. porque es una fuga de capital. ¿Ya? Totalmente, doctor. Y eso suele suceder durante esos primeros 2 años o el primer año de arranque de mi negocio. Es importante crearnos, además de la contabilidad tradicional que hemos delegado en un profesional, crearnos una disciplina financiera, identificar cuál es el capital de trabajo de mi negocio y cuál es mi propio capital, y encontrar ese grado de sinergia entre sí, porque sin duda las empresas necesitan que se capitalice para su crecimiento. Por ejemplo, en algún momento me dicen, licenciada, los primeros 2 años es recomendable hacer distribución de utilidades. Por ejemplo, me quedaron 5,000, me quedaron 10,000. ¿Qué hago con ese dinero? La gente normalmente se lo pregunta. Entonces,
el contador tradicional, doctor, sin ánimo de ofender al profesional, si no es así tal cual como lo vimos en nuestro país, no asesora financieramente, no trasciende a más de los números y le orienta a reinvertir ese dinero. ¿Por qué? Porque siempre va a ser más barato el autofinanciamiento que la vía del crédito. Ahora, eso no significa que el crédito es malo. Yo quiero comentarle que yo trabajo con empresarios de renombre en el país y una de las condiciones que más se trabaja una vez encontrado el punto de equilibrio del negocio es trabajar con capital crédito, ¿bien? Pero asegurándonos la planeación del retorno y la garantizar que ese crédito va a poder pagarse y poder honrar a las instituciones financieras que ponen el depósito de confianza en ese nuevo negocio. Entonces, pues debemos de también ir orientando esa clase de información. De igual manera existe la contabilidad gubernamental, en el cual no me voy a tomar mucho tiempo, pero sin duda, así como las empresas, el Estado también pues hace sus registros en sus diferentes carteras. Los públicos y finalmente pues la parte administrativa o la contabilidad gerencial, que es de la cual pues hemos venido hablando. El lenguaje de los negocios ha sido homologado o mejonizado, ¿verdad? ¿En qué sentido? A que aquí un número en El Salvador, como en otro país de Latinoamérica o de la otra parte de cualquier región, él ha establecido un lenguaje. ¿Eso por qué se ha establecido? Porque muchas veces los criterios de los cuales le comentaba acerca de los contadores eran errados. Entonces nació una norma internacional de información financiera llamada NIF, NIF Full o NIF para pymes, de acuerdo al grado de crecimiento de su negocio. Básicamente los estados financieros, doctor, tienen que tener capacidad de lectura por parte de cualquier profesional, por parte de cualquier inversor. Por ejemplo, un buen estado financiero le va a permitir abrir vías de financiamiento, vías de crédito local, vías de fondeo internacional y vías probables de atracción de capitales, incluso desde el otro lado del mundo. Hoy estamos tan conectados con la globalización que la misma nos está llevando a establecer una misma medida al momento de reflejar nuestros estados financieros. Entonces, esos estados financieros, doctor, deben de tener como principal pilar el uso mío, más que un cumplimiento externo, ¿bien? Es decir, que aquellos dólares que usted va a cancelar de forma mensual tengan, además de cumplir requerimientos legales, darle un valor o un aporte adicional a su idea de negocios. Entonces, con ello, pues vamos a tomar o vamos a retomar que el principal enfoque de una contabilidad son, en primera plana, los usuarios internos, ¿bien? Que busquen proveer estrategias, estabilidad y crecimiento al negocio, que ya va sobre la marcha, ¿verdad? Y proyectarnos, pues, a hacer un proyecto atractivo a través de mi contabilidad. Bien, es la foto, ¿verdad? Es la gran foto de los resultados de mis decisiones principalmente. Muy bien. El objetivo de la contabilidad es básicamente proveer información. Ahora bien, en la contabilidad financiera, en el caso de su servidora, yo me oriento más a la parte financiera que a la parte como tal de cargo y del abono, ¿bien? Digamos, usted lo simplificaba, no le vamos a poner conceptos de repente que nos suenan muy feos o muy grandes, sino conceptos prácticos, doctor, donde usted y yo en algún momento pueda conocer, su financiero debe de tener la capacidad de conocer y sugerir buenas medidas para el aprovechamiento oportuno de sus activos y también de sus pasivos. Eso es lo que nos va a dar, digamos, un marco totalmente diferente al resto de la industria o va a ser el valor agregado. Y es el valor agregado de las grandes empresas. ¿Por qué en algún momento las grandes empresas deciden optar por gerentes financieros? ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay alguien que debe de hacer la famosa data mining, ¿verdad? El Big Data, unir información que me diga algo, que me diga, por ejemplo, cuál es la estacionalidad de mis ventas, cuándo sé yo que son mis meses
bien rentables y cuándo yo me debo de preparar financieramente para aquellas épocas donde la venta no sea igual, la vaca flaca, correcto. Y eso nos llama... O prepararme para cuando tengo que honrar los compromisos fiscales. Correcto, ¿verdad? así es, doctor. Y incluso las financiaciones, porque pueden ser con pagos, digamos, semestrales o anuales. ¿Verdad? Tal vez para la persona natural está acostumbrado a los pagos mensuales, pero sí, a nivel de empresas pueden haber otros tipos de honrar créditos de otras. de otro tipo de plazos, correcto, doctor, así es. Y en eso que usted mencionaba, hace un rato mencionó la contabilidad por partida doble, ¿verdad? También es un salto, ¿verdad? Porque muchos que no conocemos nos quedamos con aquello que de las entradas y las salidas, ¿verdad? Sí. Y pues eso ya no era, para un emprendimiento ya no es. Si se tomara un ratitito de decirnos qué es eso de contabilidad por partida doble. ¿Cómo no? La contabilidad por partida doble, doctor, nace un poquito atrás que Luca Pacioli, ¿verdad? Existía por ahí un griego, aquí lo tengo por aquí, fíjese anotadito casualmente, Benedetto Cotrugli. Él dijo que en algún momento, pues todo efecto tiene una causa, desde allí viene, ¿verdad? Entonces, obviamente también en los números hay un resultado que nosotros normalmente conocemos como el debe o el cargo, ¿verdad? Hoy en nuestra época, o el haber, es decir, aquello que va a tener una salida o el débito. Básicamente esa contabilidad, doctor, es bastante tradicional. Tanto los ingresos como los egresos van a tener un efecto por el lado del activo, que es lo que es mío, y por el lado del pasivo, que es lo que debo, ¿verdad? Así es tan sencillo, digamos, ese efecto de partida doble. Al momento de contabilizar, eso es, doctor, casi que un efecto automático. En realidad, la contabilidad tradicional es sencilla. Una partida o sí tiene que tener los mismos valores, tanto en el lado del debe como en el lado del haber. Si no existe esa doble carga, entonces significa que la contabilidad es errada y hoy por día los software ya no permiten esa clase de operaciones. Automáticamente hay un freno y dice, aquí hay algo que está mal, porque todo debe tener esa relación de causa y efecto financiero. Ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, solicitamos un préstamo, ¿verdad? Por un lado, pues se va a cargar la parte del pasivo, es decir, yo lo voy a deber en ese momento y tiene que tener un efecto por el otro lado. ¿En qué lo voy a invertir? ¿En qué se va a transformar ese pasivo? Entonces son elementos bastante sencillos, ¿verdad? Pero sin duda debemos de conocer o de reconocer esos conceptos básicos que nos van a ayudar a hacer más fácil la lectura del estado financiero. Vamos más allá de una partida doble, vamos a comprender qué es lo que me sucede y qué me están diciendo las decisiones que yo estoy tomando en un estado financiero. ¿Son aprobadas, son apropiadas o no son apropiadas? ¿Son de acuerdo a los tiempos o no? ¿Son de acuerdo a las condiciones que puedo lograr asumir o no? Entonces, sin duda, la partida doble es elemental para el resultado de un estado financiero, pero vamos un poco más allá, doctor. Aquella, y usted lo dijo de muy bonita manera, aquella sinergia de información, aquello práctico de información, aquello donde usted se vuelva integral junto con ella, donde con confianza del otro lado cualquier persona puede decir, esto es mi resultado de mi activo, es decir, por lo que he construido, y esto es lo que debo, y estos son mis ingresos de acuerdo a al grado de impulso que tuvo mi negocio en las ventas, y estos son los gastos que muchas veces yo tengo que estar preparado, porque todos los negocios, doctor, tienen épocas bondadosas y épocas no muy bondadosas. Le quiero comentar que cuando los negocios son bondadosos, es fácil gerenciarlos y administrarlos. Claro. ¿Bien? Claro. Cuando hay épocas de escasez, en realidad se tienen que tomar decisiones ágiles, apropiadas y oportunas. Porque ante esa recesión o época de vaca flaca, como se lo citaba, entonces va a ser determinante, muy determinante, la posición del empresario
o la posición de las partes involucradas como las gerencias, las jefaturas o en quien se haya depositado pues la visión del negocio. Entonces no podemos en este caso pues divorciarnos de ese extracto de información que al final es la integración de todos los departamentos, unidades y personas del negocio. Al final, la traducción de una contabilidad es el resultado de toda la estructura del modelo del negocio. Entonces, sin duda, pues va a ser muy elemental que cada uno de nosotros pueda darle esa lectura apropiada. Y por eso precisamente esta noche, pues hemos querido tomarnos este tiempo de ir más allá de esa contabilidad tradicional y sacarle hoy sí, digamos, un buen provecho al uso de la información que de repente los contables nos pueden estar entregando, doctor, muchas veces al mes. Si hemos creado nosotros, los dueños, una disciplina de entregar información financiera al mes. Otros hemos creado una forma de que lo voy a ver al año. Recordemos, el estatus de la información es elemental. No es posible que nosotros tomamos decisiones demasiado tardadas en un lapso de tiempo donde ya no voy a poder sacar ningún tipo de provecho. Entonces, desde ahí tenemos que cambiar un poco esa sinergia, ese concepto de la contabilidad que debe de acercarse cada día más al quehacer del negocio. Y ahí es a donde vemos, doctor, por ejemplo, hoy varios software que trabajan los famosos ERP, donde en el día a día se van contabilizando las transacciones y a través de esos modelos de ERP, el empresario o el dueño del negocio está viendo en tiempo real qué es lo que sucede. Bien, para la buena decisión de la orientación o rumbo del negocio. Pero me imagino que ahí debe de haber una sana medida de tranquilidad, ¿no? De vigilancia del negocio. Pues sí, entiendo lo de que pues, no lo hagamos al año, hagámoslo al mes, pero tampoco se trata de hacerlo cada día. O sea, Sí. una cosa es que yo vea mi cash flow, estado de resultados diarios, que es el movimiento que va a tener mi negocio diariamente, y otra cosa es que cada día quiera ver los estados financieros del negocio, ¿no? Claro. Debo de dejarle un periodo para ver los estados financieros. Así es, doctor. Y que me responden o que me dan la imagen de qué ha pasado, por decirle, el mes pasado. Y digo yo, bueno, que tengo que cambiar para que este siguiente mes vaya bien. Exacto. Exacto, doctor. Así es, estamos hablando de dos timelines de tiempo. El primer timeline es aquel recurso operativo, mi contador, el que todos los días debe de tomar el máximo esfuerzo para registrar las operaciones del negocio. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Que las personas tenemos un excesivo depósito de confianza y creemos que con el mero hecho de entregar los documentos o los papeles contables, creemos que la otra parte ya resolvió. ¿Bien? Después nos damos cuenta que el timeline no funcionó, pero ya es demasiado tarde cuando venimos a pedir nuestros estados financieros, el resultado de nuestras propias decisiones. Entonces, lo recomendable que es, doctor, dar espacio, obviamente, para el profesional y que se pueda contabilizar, ¿verdad? En su software. Si usted tiene la ventaja competitiva de tener un software que funcione en línea, yo le digo, va a ser una cosa pues genial, magnífica, porque le va a ir respondiendo en la medida que usted vaya consultando su sistema. Pero aquellos que no han contado con esa clase de inversión, porque también los softwares son una inversión hoy en día, entonces pues va a tener que esperar otra línea de tiempo, que usted la citaba ya correctamente, puede ser de un mes, puede ser 3 meses, o de acuerdo a la necesidad de toma de decisiones. Uno, doctor, somos más calmaditos, ¿verdad? Unos vamos más lentos, repensamos las cosas, otros somos más asados. Entonces, a esos asados yo le aseguro que van a querer estar viendo de forma continua qué es y cómo va evolucionando el negocio y si la decisión que se tomó es la apropiada, es la correcta y la puedo aguantar financieramente, sin necesidad de comprometer mi patrimonio ya, en este caso, pues, instalado. ¿Bien? Entonces, dentro de esto, la contabilidad financiera, trascendiendo este plano tradicional, nos va a permitir tomar decisiones. Lo siguiente es que nos va a servir para una base de crecimiento y tercera medida, nos va a
permitir reflejar a las partes externas, ¿verdad? Mis ideas, así como la estructura financiera. Todos nosotros podemos tener un BMW o un Audi o un Tesla como idea de negocio, pero si ese al final no es bien administrado en sus recursos o no lo sabemos administrar, podemos tener el mejor auto, pero si no es el conductor apropiado o que tenga ese grado de capacitación, de formación, de educación financiera, que es lo que estamos viendo hoy, entonces seguramente nos va a ocurrir un grave error con ese auto. Lo siguiente es que es el medio de multiplicación de capital. A través de un estado financiero nosotros nos vamos a ver atractivos o no atractivos para los entes externos. Entonces, fácilmente un estado financiero que le esté dando la VAR positiva, que le esté diciendo que todos los años su negocio vale más y se rentabiliza más y que es estable, entonces para los externos va a tener cierto grado, le voy a poner la palabra de codicia, cierto grado de interés, porque dice, ¿qué es lo que cambia aquí dentro de un negocio que yo le aseguro que no va a ser el único? Bien, y ahí es a donde uno ve los grados de fortalecimiento en diferentes tipos de negocios, que aún siendo lo mismo, aún teniendo muchas veces los mismos recursos de capital al inicio, otras se ve que se despuntan. Y sencillamente es por eso, doctor. Vuelvo y les insisto a nuestros amigos que están del otro lado. La toma de decisiones financieras, la lectura de nuestros estados financieros va a ser un elemento clave en el crecimiento de nuestros negocios y en la multiplicación del capital. Lo siguiente es que pues vamos a través de los estados financieros y de esta contabilidad formal, ¿verdad? Sencilla, pues vamos a cumplir los requerimientos mercantiles y tributarios. Quiero comentarle, doctor, que el grado de emprendedores hay un momento donde se frena, ¿verdad? Desde la parte del Código de Comercio, los salvadoreños y salvadoreñas estamos obligados a llevar contabilidad formal en un momento determinado del negocio. A partir de los $11,428, por ley, por capítulo 2 del Código de Comercio le dice, usted tiene que llevar registros contables. ¿Qué pasa cuando estamos más abajo de eso? Es decir, estamos emprendiendo, ¿verdad? Todavía. Entonces el Código de Comercio le dice, haga sus anotaciones de ingreso y de gasto. Es obligatorio. Muchas veces, vuelvo y repito, somos empuje para el lado del negocio, pero no digamos para la parte administrativa o gerencial o desde la parte financiera. Y esto en algún momento nos puede llevar a ciertas dificultades y a quitarnos esa vida extraordinaria que yo le planteaba, que no es necesario ganarse la lotería, sino saber administrar los recursos que nosotros poseemos y conocer cuál es el entorno de un empresario en nuestro país también y de igual manera en el mundo. Debemos nosotros estar conscientes que cuando llevamos contabilidad formal a partir de los $11,000, debemos de buscar un profesional que cuente con la acreditación, ¿verdad? En este caso, ante el Consejo de Vigilancia de El Salvador, de la Contaduría Pública, y usted, además de eso, pues va a tener que sacar todos los años, doctor, la matrícula de comercio. La matrícula de comercio es su paso libre para comerciar y debemos incluso tomar esa proyección de esos gastos que todos los años vamos a tener que en este caso pues erogar para seguir funcionando y para seguir creciendo en el modelo del negocio. Lo siguiente es que a través de los estados financieros pues vamos a conseguir préstamos bancarios y apoyos externos o financiamiento de maquinaria, de propiedad, planta y equipo, de vehículos, por ejemplo, de distribución, ¿verdad? O de algún tipo de elemento de oficina que nos permita ser cada día más rentables y más eficientes en relación pues al resto de los negocios. Con ello, pues con todos estos elementos en común, vamos a evitarnos en gran medida sanciones fiscales, sanciones financieras y lo más difícil de todo, doctor, llegar a perder el patrimonio de esa empresa, que sin duda, pues, todo el que ha tenido digamos, esa fortaleza de iniciar un negocio, sabe que un negocio no se construye sin cimientos sólidos, no es perdurable para ninguna clase de empresa o industria subsistir a razón de vías de financiamiento consecutivos y que no se logran pagar o sacar de nuestros propios bolsillos para volver a recapitalizar pérdidas consecutivas.
ningún negocio, y está establecido así también por el Código de Comercio, y también es un llamado del parte del Ministerio de Hacienda, ningún negocio puede estar funcionando con 2 años de pérdida. Eso a ellos les suena un poco atípico y es lógico, ¿verdad? Porque nadie está dispuesto a perder de forma recurrente. Así es. Pero cuando ha mencionado en 2 ocasiones de la restitución del patrimonio, ¿verdad? Creo que es una deficiencia en la educación financiera de El Salvador. Es en muchas partes, pero estamos en El Salvador. Que no olvidemos que nuestro patrimonio debería estar asegurado. Así ¿Verdad? es. Entonces, no es el tema ni nos vamos a extender en eso, pero sí es una parte que no tenemos esa cultura. Así Entonces, es, doctor. es una forma de pues, no perder todo lo invertido, no perder todo lo crecido. Pero eso posiblemente será otras entregas que demos en estos Facebook. Ya los hemos dado, pero vamos a seguir con eso para mejorar la cultura del seguro. Sí, totalmente de acuerdo con usted, doctor. Al final, la idea de un negocio es autosostenernos cuando ya nosotros no seamos la principal pieza de esa empresa. Lo hemos visto a nivel de ejemplos de El Salvador y lo hemos visto a nivel mundial, donde en algún momento las fuerzas ya no serán las mismas. Incluso, doctor, en la quemada de neuronas, ¿verdad? Ya no va a ser igual, ya no vamos a tener muchas veces la misma posibilidad. Incluso las vías de financiamiento se van acortando conforme vamos acotando la vida. Entonces, todo eso debemos desde ya estar planeando como parte también de nuestro desarrollo personal, porque al fin y al cabo los negocios somos nosotros, las personas, quienes hemos decidido impulsarlos y asegurar precisamente esos niveles de patrimonio que nos aseguren, pues, de alguna manera, una vida sana, una vida estable en la vejez y sin mayores preocupaciones. Y para aquellos que tienen ya herencia, ¿verdad?, de hijos o de familia, de repente, pues asegurarles de alguna manera también el descanso financiero. Porque vamos viendo, doctor, que sin duda la vida cada día, desde la parte o el arista financiera, se va volviendo más compleja. Cada día pues vamos presentando nuevos retos. Esto es buenísimo, doctor. A mí me decían, Elena, por ejemplo, fíjese que no están produciendo chips. Elena, las industrias están, en este caso, cargando de costos. Yo le decía a una persona, yo me alegro. ¿Cómo? ¿Cómo es que usted se alegra? Sí, porque los seres humanos nos vamos a ver motivados o sí a hacer algo más. Que son los momentos cúspides del ser humano, donde nos impulsan a salir adelante. Pero ya sin duda nos va a requerir, doctor, un mayor esfuerzo. Y dentro de este esfuerzo estamos hablando del tiempo, de la vida, y que, pues si nos gusta hacerlo, si nos apasiona como su servidor este tema, usted lo va a sentir pues relajadito, pero si no le gusta, lo va a sentir un poco más complejo y un poco, digamos, más pesado, ¿verdad? Entonces, pues debemos de prepararnos todos para esa clase de proyección de vida, de nuestras propias vidas y además de nuestros negocios. Hoy más que nunca, sin duda, necesitamos información. La información es poder, aquí y en cualquier parte, sobre el estado de nuestros negocios para tomar buenas decisiones. Esta debe de estar actualizada y ser precisa para poder dirigir el rumbo de la empresa o de nuestra empresa. Si a las necesidades intrínsecas de las empresas le sumamos que las propias administraciones públicas también además se digitalizan y nos llevan hacia un control tributario inmediato. Esto está próximo para El Salvador, el proceso de facturación vías electrónicas, doctor, sí, en el cual va a ir más adelante incluso los registros o los controles tributarios que muchas veces nuestros propios estados financieros. Entonces, debemos desde ya pues tomar estos espacios tan bonitos de aprendizaje, tan novedosos de aprendizaje, donde empecemos a crear una nueva cultura de conocimiento en pro y solo en pro de nuestro propio beneficio, ¿verdad? Y con ello pues lograr, en este caso pues alcanzar una mejor medida en relación a nuestros negocios. ¿Has terminado? Ya aquí estamos y aquí nos quedamos. Bueno, solo quiero comentarles lo siguiente, aunque pueda parecernos extraño, en ocasiones puede ocurrir que cuanto más consigue vender, más dinero puede perder con eso.
en este slide, y es en el que yo me quedo, nosotros debemos de garantizarnos en nuestros negocios contar con un buen motor, pero adicionalmente contar con también el tanque de combustible lleno. Eso paralelamente, a mí me encantan las figuras, doctor, y esos paralelismos. El motor es la fuerza, es las personas, es ese grado de empuje, es ese grado de esfuerzo que cada uno de nosotros va a hacer. Pero también, doctor, si podemos tener el mejor motor o el mejor vehículo, pero si no contamos con el líquido, con la gasolina para destrabar ese motor, que es el flujo de efectivo, entonces de nada me servirá ese gran empuje y esa fortaleza o esa visión del negocio. A mí, igual que tú, me gustan las comparaciones, paralelismos, pero ahora voy a decir una contradicción. Okay. Estabas hablando del motor, de un Tesla y de la imagen. A veces me pongo a pensar yo, uniendo todo eso. ¿Y de qué me sirve andar un teléfono de alta gama y de alto precio? En primer lugar, si no lo sé usar. Y en segundo lugar, si no lo necesito. Sí. Y entonces volvemos a los gastos. Es un gasto innecesario. Pero alguien dice, bueno, pero es imagen. Bueno, entonces, ¿qué vende más? Será parte de tu inteligencia, ¿verdad? Claro. Sí, no necesariamente necesitas andar un X marca, un X reloj, para tener una apariencia que sea agradable financieramente a las personas a las que les vendes o a tus socios, clientes internos o externos, ¿verdad? Entonces, también ahí tiene que haber una medida de sano juicio, ¿verdad? La información es conocimiento, como bien lo ha dicho usted, pero también el sano juicio es importante. Pueden leer la historia bíblica del Josué, el soñador, no era el soñador, el desmarañador de sueños, y es el que le dice a Faraón, vea, no, mira, guarda ahorita. Sí. ¿Verdad? Entonces, sí, Faraón era imagen, dinero, pero Sí. no tenía el sano juicio. Correcto. El sano juicio se la da Josué. Entonces allí, en esto, es una mezcla de varios factores que nosotros, que como Comédica, queremos ayudarle. No te había dado si me ayudas, Chopin, fíjate que se nos ha quitado los comentarios. Si me puedes volver a poner los comentarios, por favor. Por favor. Es que por alguna razón, fíjese que estando en esas transmisiones, mi teléfono se queda sin conexión. Hoy así son los aparatos, doctora. Debemos de acostumbrarnos y no perder la calma. Aquí Vea, estamos de eso se desde ya trata. esperando las preguntas para proveer las Chopin. respuestas. Ahí está, muy bien. No le había querido quitar el tiempo porque tiene muchas felicitaciones. Gracias. Sí, las compartimos, es por eso que usted está aquí. Ha Yo sido sé, una de doctor. nuestras mejores ponentes en los cursos. Gracias. Y por eso le hemos escogido para voy a decir así, un enjuague. Sí. Por eso Comédica está constantemente dando cursos de educación financiera, Sí. a los cuales les invito a que hablen a nuestros teléfonos y líneas de contacto para informarse y estén pendientes de las publicaciones en Facebook, YouTube y Instagram, ¿verdad? Muy bien. Edgardo Pozo, no, ese fui yo. Que tal con otro nombre. Pati Siliesar, pues ayudémosle cuáles son los requisitos para ser oficial de cumplimiento. Ah, muy bien. También, doctor, quiero comentarle que es un tema que de repente en el país sí me suena bastante porque he tenido la oportunidad de también ser, además de financiera, practicar el área de cumplimiento en la banca. Entonces, pues de repente este tema también ahorita nos pega bien fuerte, ¿verdad? Básicamente existen dos industrias, se las comento rápido. La primera es la que es banca regulada, supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero. Los requisitos son, primero, contar con una experiencia previa en el tema de riesgos. Segundo, contar con un título universitario, contar con una certificación acreditada, que en ese momento, pues en El Salvador, UIF ha otorgado tres certificaciones internacionales, ACAMS, FIBA y ACFC, que es delitos financieros. Si usted cuenta con eso, entonces usted pues, puede optar al funcionamiento de esa plaza. Para los sectores que son no regulados, como las cooperativas, ¿verdad? Normalmente. Pero aclaremos que en el cooperativismo también, como Comédica,
hay un sector regulado. Así es ¿Verdad? correcto, doctora. Entonces, en estos sectores, ejemplo, ahí solo nos van a pedir el título universitario, ¿verdad? Ser persona fija de parte de la empresa y en este caso, pues, formarse para poder administrar ese riesgo tan delicado que también es el de control de lavado de dinero y activos. Agradezco a Eliseo Guzmán, un cooperativista muy apasionado, no asociado, pero sí ha trabajado en mucho. Y pues dice, ha tocado un punto fundamental, la educación financiera, que ya lo habíamos dicho. Sí. Está de moda, pero no le hacemos caso a la moda en este caso. Sí. Le hacemos caso a otro montón de modas, pero esta no, ¿verdad? A Rafael Morán, sus 3 comentarios están en nuestra plataforma, no los voy a decir porque Comédica es una entidad política, tiene que ver con criptomonedas y entonces ese tema pues no podemos Correcto. tocarlo por nuestros principios y valores, ¿verdad? Totalmente. Si quiere alguna otra información podría acercarse a nuestro comité de educación y con gusto le vamos a dar alguna información que tengamos Claro que sobre sí, eso, doctor. ¿verdad? Marisol Astarte, la responsabilidad es del dueño, no del contador. Es importante llevar la contabilidad gerencial. Es correcto. Ya lo habías demarcado bastante. Rafael Morán, el BTC, si me dices que es el BTC, bajará de precio y en el alza podemos duplicar el capital. Bien, me parece, como me lo puso, es lo mismo, estamos hablando de Sí, una moneda criptomonedas, que correcto. no nos vamos a poner en esa situación. Walter Wilfredo Martínez, agradecería comentar sobre lo observado en algunos negocios pequeños, que los documentos contables permanecen fuera de las empresas o en poder de los mismos contadores. Sí, doctor, yo creo que en nuestro país existe un tema cultural, ¿verdad? Primero por un término de costo-beneficio, eso es muy importante en las empresas. En algún momento se puede delegar en los despachos contables o en los despachos incluso hoy de los abogados que también tienen esas ramas contables, se pueden delegar la información. El recomendable, doctor, de mi parte es tratar de controlar, ¿verdad? Todos los controles internos siempre van a ser positivos en cualquier ámbito de nuestra vida. Lo importante es que usted no pierda el control, que usted al menos esté conocedor de cuál es su correo, que sea su correo el de notificación ante un ministerio público, ejemplo, que su papelería usted cada cierto tiempo cree su medida de control interno de estarla solicitando, de identificar que sus libros legales están siendo custodiados y están siendo legalizados y además reportados ante el ministerio público. Si en ese caso la empresa o el emprendimiento pues ve un beneficio en contratar un despacho, yo realmente no tengo objeciones a ello. Creo que hay muchos despachos muy buenos, excelentes en su administración y hay otros que hay que prestarle atención. Lo que sí se recomienda, doctor, es que hay un momento donde la información debe de estar de forma interna, porque no debemos tampoco dejar desapercibido que aunque usted le entregue a un despacho contable, él delega también en otros recursos. Entonces, de repente usted sí le convendría en algún momento tener un recurso fijo que esté a su disposición para entregar pues esta clase de información financiera que le permita tomar decisiones pues más rápidas, que es digamos la deficiencia de los despachos, que recordemos que tienen carteras y digamos la parte operacional es un poco más lenta porque obviamente está distribuido entre más clientes. Claro, muchas gracias. Marisol Astarte, ¿por qué no exigimos los reportes como dueños? Por temor a no entenderlos y no poder tomar decisiones. Estamos dependiendo de los contadores solo para pagar impuestos sin conocer nuestra verdadera utilidad. Creo que tiene relación con lo que usted dijo de cambiar el concepto anterior de la contabilidad a una contabilidad gerencial, ¿verdad? Correcto, doctor, y creo que estos espacios tan armónicos, tan realmente innovadores, creo yo que nos abren esa conciencia de quitarnos aquel freno de decir en el contador está, sino que yo me siento alegre por ella, porque ha desarrollado en este momento un aspecto de conciencia propia donde dice yo tengo que tomar la decisión para que mi parte operativa contable pues pueda darme un resultado a razón de los emolumentos que el profesional pues está también en su derecho de cobrar. Correcto. Mercedes Flor Hueso, gracias Comédica por esta formación contable, gran calidad de la licenciada. Muchas gracias. Comparto la opinión. Estel Fi dice, pues excelente, muchas gracias. Nuevamente, Carlos Wilfredo, otra felicitación. Y una última felicitación de parte de Aleli del CID, ¿verdad?
Creo que hemos completado todos los comentarios. ¿Producción? Sí, pues en honor al tiempo he saltado algunos que son felicitaciones que le están Muchas dando, ¿verdad? gracias, muchas gracias. Pues yo también comparto las felicitaciones. Un tema tocado en poco tiempo, pero al menos la conciencia, la toma de conciencia es el final de esto. Sí, doctor, yo nuevamente quiero hacerle hincapié en mi agradecimiento personal por el depósito de confianza de Comédica, por tener este tiempo y calidad de vida en el compartir estos minutos, ¿verdad? Que hemos hablado pues junto a ustedes, junto a las personas que nos acompañan allá del otro lado, y yo quiero retribuir las felicitaciones que ustedes me dan hacia ustedes, a tomar un momento, un estilo de vida muchas veces que debemos de trascender. Ya el doctor lo decía, muchas veces debemos de dejar nuevos temas de culturas o estas nuevas formas de vivir y darle realmente el valor a la parte financiera que al final y al cabo de la vida nos va a dar una estabilidad, nos va a permitir conseguir un propósito diario, sano, y que sin ninguna duda va a traer pues un profit por default a la vida. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes estos minutos, creo que han sido cortos, rápidos, hemos ido, doctor, yo soy modo bullet, pero hoy de verdad me sacaron el doble de modo bullet, ¿verdad? Pero sin duda pues agradecida con cada uno de ustedes por sus minutos que hemos logrado pues compartir acá, pues junto Muchas a todos gracias, ustedes. licenciada, y para los asociados y los otros amigos que estén conectados, pues les pedimos que nos hagan venir sus recomendaciones o peticiones de tema. Si están dentro del área de la licenciada Elena Osorio, pues aquí la vamos a tener, ¿verdad? Gracias. Es primera en este medio, y no Sí. la última. Gracias, doctor. Y pues para todos, pues no me queda más que decirles buenas noches, un nuevo saludo del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia. Espero les haya gustado y estén pendientes de las nuevas entregas que tendremos a partir de los siguientes días. Pasen buenas noches. Buenas y Dios noches les a bendiga. todos, adiós. Gracias.